El señor Reddit dice: mis padres me echaron hace años y hoy recibí una carta que demuestra que son aún peores. Mi relación con mis padres nunca fue buena y de ello solo conservo malos recuerdos. Recuerdo que cuando era más joven, contaba los años que me faltaban para cumplir 18 y poder irme de casa. Crecer en un hogar dominado por un padre narcisista con una necesidad insaciable de controlar a los demás fue una pesadilla. Mi madre parecía atrapada en una red de manipulación donde sus propias opiniones quedaban opacadas. Con el paso del tiempo, la influencia de mi padre erosionó su individualidad por completo. La revelación más impactante llegó cuando tenía solo 14 años. Mi padre, lleno de sospechas sobre una supuesta relación amorosa que tenía en la escuela, reaccionó de la manera más extrema, me amenazó de muerte por el simple hecho de hablar con un chico. Ni siquiera quiso escucharme cuando le expliqué que ese chico solo era mi amigo, y aunque hubiera sido mi novio, ¿qué derecho tenía él para reaccionar así? Mi madre entró a mi habitación y me dijo que era demasiado joven para esas cosas. Luego, agregó que nunca pensó que crecería para convertirme en una chica de esas. No podía creer lo que estaba escuchando. En ese momento decidí que me iría de casa en cuanto cumpliera 18 años. Había soportado más de lo que podía tolerar. Mi padre controlaba absolutamente todo en la casa. Si queríamos salir o asistir a una fiesta, dependía de si él lo permitía o no. Vivíamos en una rutina de pesadilla donde nuestra única esperanza era escapar. A pesar de la opresión, conseguí un trabajo en un supermercado mientras estudiaba en la preparatoria. Pero mi padre me quitaba hasta el último centavo, argumentando que le debía dinero por el privilegio de vivir bajo su techo y que tenía que contribuir con los gastos del hogar. Amenacé con denunciarlo a la policía, pero él me respondió que si lo hacía, me echaría de la casa ese mismo día y terminaría en la calle. Ese miedo fue lo único que me mantuvo en esa casa. Cuando me gradué de la preparatoria, debía inscribirme en la universidad, pero mi padre se negó a pagar mis estudios. Dijo que ya había gastado demasiado dinero en mi educación, cuando en realidad yo había asistido a escuelas públicas y no había tenido que costear nada. Como resultado, no pude inscribirme en la universidad ese año. Pero ese año, curiosamente, terminó siendo el mejor de mi vida. Conseguí trabajo como mesera en un restaurante de 5 estrellas y comencé a ganar un buen salario. Finalmente, tomé la decisión más importante, les dije a mis padres que me iba y que no volvería a cruzarme en su camino. No hubo lágrimas ni súplicas por parte de ellos. Mi madre, de hecho, parecía aliviada. Dijo que era mejor así, porque así nunca más tendría que escucharme. No me sorprendió su reacción, pero me dolió darme cuenta de lo poco que realmente les importaba. Alquilé una habitación privada, corté todo contacto con ellos y me inscribí en la universidad para estudiar administración de empresas. Por primera vez en mi vida, me sentí libre y verdaderamente feliz. Mi rutina era extenuante, iba a clases en la mañana, trabajaba en el restaurante en la tarde y estudiaba hasta tarde en la noche. Fue el periodo más agotador de mi vida, pero valió la pena. Terminé mi licenciatura y comencé a solicitar empleo. Cuando conseguí mi primer trabajo en una empresa, renuncié al restaurante y me inscribí en una maestría. Siempre fui una persona motivada y trabajadora, pero mi familia nunca me apoyó en nada. Después de graduarme de la maestría, ya tenía experiencia laboral, así que no tuve problemas para conseguir un empleo en una empresa prestigiosa. Lo celebré con mis amigos y compartí la noticia en Facebook. Fue entonces cuando mi familia, a través de redes sociales, se enteró de mi éxito. Mis hermanos me enviaron mensajes de felicitación y se mostraron orgullosos de mí. Para mi sorpresa, recibí un mensaje de mi padre en el que decía que siempre creyó en mí y que estaba muy orgulloso. Por un momento, me sentí conmovida y pensé que quizás había sido sincero. Pero me equivoqué. Pocos días después, recibí un paquete de parte de mi familia. No tenía idea de qué contenía. Al abrir el sobre, encontré un estado de cuenta bancario. Mi padre había sacado un préstamo, y ahora necesitaban que yo lo pagara. Llamé a mi padre de inmediato y le pregunté de qué se trataba. Me dijo que había pedido el préstamo para abrir un negocio, pero su idea fracasó y ahora no podía pagarlo. Luego añadió que como yo ahora tenía un buen trabajo, no sería gran cosa para mí cubrir la deuda. No podía creerlo. ¿Cómo podían ser tan fríos e insensibles? ¿Cómo podían pensar que yo había olvidado todo lo que me hicieron? En respuesta, decidí tratarlos exactamente como ellos me trataron a mí. Preparé una carta y la envié junto con un paquete,
diciéndoles que no los reconocía como familia y que probablemente me estaban confundiendo con otra persona. Mi padre me llamó de inmediato, sorprendido por mi actitud desafiante. Dijo que no esperaba que siguiera siendo la misma niña desagradecida de antes. Le respondí que, al igual que él, yo tampoco había cambiado con los años. Luego, mi madre me llamó para reprocharme. Dijo que era cruel de mi parte no ayudarlos, y que como hermana mayor, tenía responsabilidades con mi familia. Le pregunté dónde estaban esas responsabilidades cuando me trataban como un felpudo y me explotaban junto con su querido esposo. Mi hermano me llamó para decirme que mi padre estaba enfermo por el estrés financiero, pero me negué a ayudar. Le recordé que mi padre nunca asumió la responsabilidad de pagar mis estudios, que era una cantidad mínima en comparación con su deuda. Mi hermano insistió en que no debía vengarme, pero le respondí que mi padre estaba pagando las consecuencias de haber hecho la vida miserable a los demás. Para tomar cartas en el asunto, puse en venta su casa en internet, usando fotos que tomé sin que lo supieran y su número de contacto. Unos días después, mi padre me llamó furioso, diciendo que era lo peor que una hija podía hacerle a sus padres. Amenazó con denunciarme a la policía, pero nunca lo hizo. No puedo creer que, después de haberme maltratado por años, ahora esperen que los ayude solo porque he logrado salir adelante. Si yo no hubiera logrado nada, jamás se habrían molestado en buscarme. Pasaron un par de semanas y mi padre me llamó nuevamente. Esta vez, me pidió que pagara solo algunas cuotas del préstamo y que luego encontraría la manera de pagar el resto. Incluso prometió devolverme el dinero. Le respondí que no podía hacerlo, porque estaba en proceso de mudanza y necesitaba el dinero. Le dije que dejara de esperar ayuda de mi parte, porque mi decisión no cambiaría. Como mi padre no dejaba de llamarme y trataba de manipularme emocionalmente, tomé una decisión definitiva, presenté una orden de restricción contra ellos. Tenía suficientes pruebas, incluyendo la carta que me enviaron y los mensajes donde me chantajeaban o me amenazaban. Recibí la notificación de la orden, y desde entonces no han vuelto a contactarme. Eso ha sido todo por la historia de hoy, mis reditos. ¿Crees que la protagonista hizo bien en cortar todo contacto con su familia, o debería haber intentado ayudar de alguna forma? Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios de allá abajo, los estaré leyendo a todos respondiéndoles.